Determine la magnitud de la fuerza en los miembros CD, DG, eje y EF de la armadura de línea de transmisión, representada en la figura. Señale asimismo si dichos miembros están a tracción o compresión. Como podemos observar en el gráfico de la armadura, notamos que está actuando una fuerza oblicua de 2,5 kN en cada uno de los aisladores. También podemos notar que la armadura se encuentra apoyada por un rodillo en el nodo B y por un pasador en el nodo A. Resolución. Este problema se puede resolver aplicando el método de los nodos o el método de secciones. Para ambos métodos se recomienda primero hacer el DCL de la armadura completa y aplicar las ecuaciones de equilibrio para determinar las reacciones en los apoyos, en este caso A y B. Haciendo el DCL de la armadura completa, tenemos una reacción por parte del rodillo en el nodo B, una reacción por parte del pasador en el nodo A, de la cual sus componentes son RAY y RAX. También descompondremos la fuerza que está actuando en cada uno de los aisladores de 2,5 seno de teta para el eje X y 2,5 coseno de teta para el eje Y. Teniendo en cuenta que el seno de teta es igual a 5/13 y el coseno de teta es igual a 12/13. Por la segunda condición de equilibrio, nos dice que la suma de momentos de las fuerzas que están actuando con respecto al punto A es igual a 0, y teniendo en cuenta que el sentido antihorario es positivo, tenemos la siguiente ecuación, en la cual el momento de la reacción en A es 0. Resolviendo la ecuación, tenemos que la reacción en B tiene un valor de 7,115 kN. Por la primera condición de equilibrio, nos dice que la suma de fuerzas que actúan en el eje X es igual a 0. Resolviendo la ecuación respectiva, tenemos que la reacción en AX es igual a 1,923 kN. Sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y es igual a 0. Resolviendo la ecuación respectiva y reemplazando el valor de la reacción en B, hallamos que la reacción en AY tiene un valor de menos 2,5 kN. El signo negativo nos indica que el sentido asumido para la reacción en AY es el incorrecto. Como ya se conoce las reacciones en los apoyos, en el pasador A y en el rodillo B, y queremos aplicar el método de los nodos, entonces hay que determinar cuál de los nodos debemos analizar primero. En nuestro caso, analizaremos primero el nodo B, porque ya conozco el valor de la reacción en dicho apoyo. Luego analizaremos el nodo A y a continuación los nodos F, C y G. Este método se basa en el hecho de que toda la armadura está en equilibrio. Por lo tanto, cada uno de sus nodos también está en equilibrio. Análisis del nodo B. Como podemos observar en el gráfico de la armadura, notamos que el nodo B está sujeto a tres fuerzas, las cuales son la fuerza axial del elemento BC, la fuerza axial del elemento FB y la fuerza de reacción que ejerce el rodillo de valor de 7,115 kN, el cual se calculó anteriormente. Por la primera condición de equilibrio, nos dice que la suma de fuerzas que actúan en el eje X es igual a 0.
Resolviendo la ecuación respectiva, obtenemos que la fuerza axial del elemento BC es igual a 0. Sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y es igual a 0. Resolviendo la ecuación respectiva y reemplazando el valor de la fuerza axial del elemento BC, obtenemos que la fuerza axial del elemento FB tiene un valor de 7,115 kN. Análisis del nodo A. Como podemos observar en el gráfico de la armadura, notamos que en el nodo A están actuando tres fuerzas, las cuales son la fuerza axial del elemento AC, la fuerza axial del elemento AF y la fuerza de reacción, de la cual sus componentes son 1,923 kN para el eje X y de 2,5 kN para el eje Y. Por la primera condición de equilibrio, nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X es igual a 0. Y resolviendo la ecuación respectiva, obtenemos que la fuerza axial del elemento AF tiene un valor de 2,72 kN. Sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y es igual a 0. Resolviendo la ecuación respectiva y reemplazando el valor de la fuerza axial AF, obtenemos que la fuerza axial del elemento AC tiene un valor de 0,58 kN. Análisis del nodo F. Como podemos observar, en el nodo F están actuando cuatro fuerzas, las cuales son la fuerza axial del elemento F, la fuerza axial del elemento FG, la fuerza axial del elemento FA de valor de 2,72 kN y la fuerza axial del elemento BF de valor de 7,115 kN. Teniendo en cuenta que la tangente de alfa es igual a 3 sobre 1,5, obtenemos que el ángulo alfa tiene un valor de 63,435 grados. Por la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y es igual a 0. Resolviendo la ecuación respectiva, obtenemos que la fuerza axial del elemento F tiene un valor de 5,8053 kN, la cual se encuentra en compresión. Sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X es igual a 0. Y resolviendo la ecuación respectiva y también reemplazando el valor de la fuerza axial EF, obtenemos que la fuerza axial del elemento FG tiene un valor de 0,672 kN. Análisis del nodo C. Como podemos observar en el gráfico de la armadura, notamos que en el nodo C están actuando cuatro fuerzas, las cuales son la fuerza axial del elemento CD, la fuerza axial del elemento CG, la fuerza axial del elemento BC de valor de 0, la cual se calculó anteriormente, la fuerza axial del elemento CA de valor de 0,58 kN, la cual también se calculó anteriormente. Teniendo en cuenta nuevamente que la tangente de alfa es igual a 3 sobre 1,5, obtenemos que el ángulo alfa es igual a 63,435 grados. Por la primera condición de equilibrio, nos dice que la suma de fuerzas que actúan en el eje Y es igual a 0. Resolviendo la ecuación respectiva, obtenemos que la fuerza axial del elemento CD tiene un valor de 0,645 kN, la cual se encuentra en tracción. Sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X es igual a 0.
Resolviendo la ecuación respectiva y reemplazando el valor de la fuerza axial CD, obtenemos que la fuerza axial del elemento CG tiene un valor de 0,29 kN. Análisis del nodo G. Como podemos observar en el gráfico de la armadura, notamos que en el nodo G están actuando 4 fuerzas, las cuales son la fuerza axial del elemento DG, la fuerza axial del elemento eje, la fuerza axial del elemento GF de valor de 0,672 kN y la fuerza axial del elemento CG de valor de 0,29 kN. Teniendo en cuenta que la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y es igual a 0. Resolviendo la ecuación respectiva, obtenemos que la fuerza axial del elemento DG es igual a la fuerza axial del elemento EG, pero en magnitud. Sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X es igual a 0. Resolviendo la ecuación respectiva, obtenemos que la fuerza axial del elemento eje tiene un valor de 1,075 kN, la cual se encuentra en compresión. Por lo tanto, la fuerza axial del elemento DG también tiene un valor de 1,075 kN, pero en este caso se encontraría en tracción.